Era un día frío de otoño. Un día de esos que parecen caer de golpe sobre la ciudad. El viento se metía en los huesos, y la lluvia fina no dejaba de mojarlo todo. Fue en ese momento cuando dos hermanas huérfanas, Liza y Mila, llegaron a los grandes portones de la gimnasia número 12, allá en lo alto, en las colinas. Estaban cansadas, olvidadas y completamente empapadas. La directora, Vera Korsakova, apenas las miró. Solo soltó una sonrisa dura, una de esas que cortan, y dijo algo que dolió más que el frío, algo que las hizo sentirse pequeñas, sucias, invisibles. Pero ella no sabía que muy cerca, justo frente a la puerta, se había detenido un coche. Ni imaginaba que el hombre que estaba dentro, Egor Melnikov, un mecenas conocido en toda la ciudad, había escuchado cada palabra, cada una, y desde ese instante, algo cambió. Para las dos niñas, para él, incluso para la propia directora. La lluvia era ligera, pero el frío se pegaba a la piel como si quisiera recordarles que no podían relajarse. Liza y Mila se quedaron de pie junto a la pared gris de la entrada, temblando mientras trataban de calentarse con su propio aliento. Liza, con mucho cuidado, cubrió los hombros de su hermana con su abrigo delgado. Era lo único que tenía para protegerla, por poco que sirviera. Mila dejó escapar un pequeño sollozo, casi sin sonido. No quería que la directora volviera a gritarles con esa voz fría que aún les retumbaba por dentro. En ese momento, al otro lado de la calle, se detuvo un coche plateado. Liza vio cómo se abría la puerta y bajaba un hombre alto. Ajustó el cuello de su abrigo, miró hacia ellas y comenzó a caminar sin importarle las charcos. Su rostro era serio, pero sus ojos tenían algo que ellas no habían visto en mucho tiempo. Calidez, preocupación real. «Niñas, ¿están solas?», preguntó con voz suave, casi cuidadosa. Mila se escondió detrás de su hermana. Liza solo asintió, sin levantar la mirada. Nos dejaron», susurró ella. Egor se agachó frente a ellas para quedar a su altura. Lo hizo despacio, sin mover nada bruscamente, como si temiera asustarlas. Luego colocó su bufanda tibia alrededor del cuello de Mila. Después levantó la vista hacia la enorme gimnasia, brillante por fuera, limpia, perfecta, pero vacía por dentro de todo lo que debería importar. «No tengan miedo», dijo. «Vamos a arreglarlo». Los ayudó a caminar hasta su coche. Encendió la calefacción, les dio toallitas tibias y las dos niñas se quedaron inmóviles, sin saber si creer en ese gesto o no. Liza lo miró con desconfianza, pero había algo nuevo en sus ojos. Un pequeño alivio, tímido, frágil, pero real. Cuando Egor llamó al refugio para avisar que había encontrado a dos niñas perdidas, lo primero que escuchó del otro lado fue un suspiro tembloroso. Un suspiro lleno de miedo. Mientras esperaban, Egor miraba a Liza y a Mila a través del espejo del coche. Veía cómo Liza intentaba calmar a su hermanita, con una paciencia que no parecía propia de una niña. Era como si una persona adulta estuviera cuidando de un bebé, y no dos hermanas, tan pequeñas, tan solas. Egor pensó en cuántas veces habrían pasado desapercibidas, cuántas veces habrían soportado un dolor que nadie vio. Cuando por fin llegó la cuidadora del refugio, salió casi corriendo del auto. Se aferró a la puerta con las manos temblorosas. Egor notó sus ojos rojos. No sabía si era por el cansancio o por haber llorado. La mujer se disculpó una y otra vez. Con él, con las niñas, con la noche misma. Liza solo respondió con un pequeño gesto de cabeza. Mila, aún envuelta en la bufanda de Egor, se pegó a su hermana y no soltó su mano ni un segundo. Egor se quedó bajo la lluvia, mirando cómo se alejaban. Y sintió algo extraño en el pecho, algo que apretaba, incómodo, como si no las hubiera dejado en un lugar seguro, sino en un punto frágil, incompleto, entre un tal vez y un ojalá. Cuando llegó a casa, no pudo calmarse. Las palabras de la directora Korsakova regresaban una y otra vez, como pequeñas piedras golpeando una ventana en plena noche. Preparó té, puso música, abrió documentos del trabajo, pero nada entraba en su mente. Ni la letra del informe, ni la melodía, nada. Hasta que, ya muy tarde, abrió su portátil sin saber bien por qué. No tenía un plan. Solo empezó a buscar información sobre la gimnasia. Los informes oficiales eran perfectos, demasiado perfectos. Puntuaciones brillantes, premios, elogios para la directora, todo tan pulido que parecía falso. Egor seguía abriendo pestañas, una tras otra, hasta que vio un gran cartel.
Gimnasia número 12, la cuna de las oportunidades iguales. Él soltó una pequeña risa amarga. ¿Ideales? ¿Para quién? Murmuró. A la mañana siguiente, fue al refugio. El lugar tenía ese olor mezcla de avena caliente, madera vieja y medicamentos. El pasillo estaba vacío, pero se escuchaban voces de niños detrás de las puertas. La cuidadora lo llevó a una habitación pequeña. Mila estaba acostada en una cama estrecha, tapada casi hasta la cabeza. Lisa estaba a su lado, sujetándole la mano, como si no quisiera soltarla ni un segundo. Cuando lo vio entrar, Lisa se enderezó un poco. «Hola», susurró. «Está mejor». Egor asintió. «Me alegra oírlo. ¿Puedo sentarme?» Ella hizo espacio enseguida para que él se acercara. En la mesita de al lado había una pila de ropa mojada del día anterior y una pequeña bolsita de té que todavía conservaba algo de calor. Y en ese momento, en esa habitación sencilla, con las paredes desconchadas y el olor a invierno, algo en Egor volvió a apretarse, pero de un modo diferente, como si, sin querer, ya se hubiera quedado parte de él allí. Egor miró alrededor de la pequeña habitación. Por primera vez, notó lo pobre que era todo. La cama estrecha, las paredes gastadas, la ropa mojada amontonada en una silla. Y sintió un nudo en la garganta. Era injusto, muy injusto. Niñas como ellas eran usadas como ejemplo de igualdad de oportunidades solo para decorar un informe bonito, pero nadie les daba realmente esas oportunidades. «Lisa», dijo él con voz suave. «Ayer, cuando se quedaron allí, ¿nadie se dio cuenta de que faltaban?» Ella bajó la mirada. «Le dijimos a la guía que no veíamos a nuestro grupo», susurró. Pero ella dijo, «No molesten, punta». Luego todos corrieron a la salida, y la gente nos empujó. Nos perdimos entre la multitud. Mila tosió. Lisa se inclinó enseguida para acomodarle la almohada, tan pendiente de su hermana como siempre. «¿Y la directora?», preguntó Egor. Cuando llegó, ¿dijo algo más? La niña dudó. Sus hombros temblaron apenas. «Sí», susurró. Dijo que no le importamos, que niñas como nosotras no tienen lugar en su escuela. Esas palabras cayeron en la habitación como una sombra pesada, tan pesada que incluso el aire pareció detenerse. Cuando Egor salió al pasillo, la cuidadora ya lo esperaba allí. Tenía el rostro cansado y las manos juntas, como si intentara mantener la calma. «Intentamos presentar quejas», dijo, «pero siempre nos responden lo mismo. El incidente no está confirmado, punto. Actúan como si las niñas no hubieran estado allí». Su voz tenía esa fatiga de quien repite una verdad que nadie escucha. Egor no dijo nada, pero dentro de él algo se rompió. Justo en el lugar donde antes había vivido la idea de que el sistema, al menos a veces, podía ser justo. Fue directo al centro de control social y pidió acceso a las cámaras municipales instaladas frente a la gimnasia. Tuvo que esperar casi media hora. Por fin, un técnico joven, con un flequillo que caía sobre los ojos, abrió los archivos y puso en la pantalla la línea de tiempo del día anterior. Egor se inclinó hacia el monitor. Apareció la lluvia, las charcos, las dos niñas empapadas, y luego un auto negro de la escuela. El vehículo pasó junto a ellas con un movimiento brusco, salpicándolas de barro. La cara de la directora no se veía del todo clara, pero se veía lo suficiente como para no tener dudas. Egor pidió una copia. En casa, vio la grabación una y otra vez. 10 veces, quizás más. En cada cuadro, veía lo mismo, una máquina fría, indiferente, y dos figuras pequeñas tratando de no caer. Detuvo el vídeo justo en el momento en que Mila intenta levantarse, pero resbala en el barro. Los dedos de Egor se cerraron en un puño sin que él se diera cuenta. Esa misma noche, tomó el teléfono y marcó el número de un viejo conocido suyo, alguien del Departamento Metodológico del Ministerio de Educación. «Necesito entender», dijo Egor, cansado pero firme, «cómo pueden pasar desapercibidas cosas así. Y quiero saber si hay una forma de presentar una queja que no termine en la papelera». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, su contacto respondió. «Si esto tiene que ver con Korsakova, ten mucho cuidado. Tiene muchos protectores». Entonces, Egor soltó el aire despacio. Más razón para hacer todo bien. Después de colgar, cerró el portátil y empezó a caminar por la habitación. Afuera, la lluvia caía fina, iluminada por los pocos faroles encendidos. Y en ese silencio húmedo, él sintió que estaba al borde de algo grande. No por él,
sino por dos niñas que habían aprendido demasiado pronto a quedarse calladas. Esa noche creó una nueva carpeta en su ordenador. El nombre era corto, pero firme. Caso 12. Por primera vez en mucho tiempo, Egor sabía exactamente qué tenía que hacer. La mañana llegó envuelta en un espeso banco de niebla que cubría Moscú como un manto gris. Egor despertó antes de que sonara el despertador. No por costumbre, sino por una tensión interna que no lo dejaba dormir. Tomó un café fuerte. Ordenó sus documentos. Imprimió la grabación de las cámaras. Y salió directo al centro, moviéndose con una seguridad que ni él recordaba. Su primera reunión fue con Anastasia Krylova, una abogada que en el pasado había ayudado a su empresa. Ahora trabajaba asesorando organizaciones sociales. Anastasia revisó cada hoja con calma. El vídeo, las explicaciones de la cuidadora, los informes, las fotos. Al final, se quitó las gafas y suspiró. La situación es complicada, dijo. Hay pruebas. Sí, pero Korsakova es una figura influyente. Lleva años dentro de la estructura del sistema. Conexiones en el departamento de educación, en todas partes. Lo sé, respondió Egor en voz baja. Punto. Pero si nadie hace nada, volverá a pasar. Anastasia guardó silencio un momento, como si estuviera ordenando ideas una a una. Finalmente habló. Está bien. Tengo un contacto. Un periodista que investiga irregularidades en instituciones sociales. Él no tendrá miedo de ir hasta el fondo. Pero debes entender, si esto se vuelve público, tú también estarás en el centro de la atención. Lo importante es que las niñas no vuelvan a sufrir, dijo Egor sin dudar. Unas horas después, Egor se encontraba en una pequeña cafetería cerca del Arbat. Frente a él estaba Lev Seremetev, un periodista delgado, de mirada aguda y silenciosa. Lev escuchó toda la historia sin interrumpir. Luego pidió ver el vídeo otra vez. Lo puso en cámara lenta, cuadro por cuadro. Su expresión se volvió más seria con cada minuto. Esto es grave, dijo al fin. Muy grave, respondió Egor. Lev asintió, pensativo. Antes de preparar un reportaje, necesito reunir más testimonios. No basta con un solo vídeo. Tenemos que construir un caso que nadie puede ignorar. La conversación quedó flotando en el aire, como la niebla de la mañana, pero con una dirección clara. Hablaré con los cuidadores del refugio, dijo Lev, y revisaré los informes de la gimnasia. Si realmente hay falsificaciones, puede caer toda la estructura. Egor sintió un escalofrío frío, mezcla de miedo y decisión. Pero solo respondió, ayudaré en todo lo que pueda. En el refugio lo recibió esa misma calma cansada de siempre. En las paredes colgaban dibujos de niños. En el suelo, alfombras gastadas por los años. La cuidadora, Marina Sergeyevna, parecía agotada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Liza y Mila están mejor, dijo, especialmente cuando supieron que vendría. Egor sonrió, aunque por dentro todo se tensó. Había demasiada fragilidad en ese lugar, y demasiada fuerza en dos niñas tan pequeñas. Las encontró en la sala de juegos. Liza ordenaba los lápices por colores, concentrada. Mila estaba sentada en el suelo, dibujando algo en una hoja. En cuanto lo vio, Mila corrió hacia él. Tan sincera, tan alegre, que el corazón de Egor dio un vuelco doloroso. Lo estábamos esperando, dijo entre risas y respiraciones rápidas. Yo también las esperaba, respondió con un tono suave. Se sentó a su lado y miró el dibujo. Eran dos niñas, tomadas de la mano, bajo un gran sol amarillo. Ni lluvia, ni barro, ni frío. Es muy bonito, dijo Egor. Somos nosotras, explicó Mila. ¿Y este de aquí? Señaló una figura al lado de ellas. Eres tú. Egor sintió un peso dulce y doloroso dentro del pecho. Algo cálido que se mezclaba con la preocupación por lo que estaba por venir. Gracias, pequeñas, susurró. Pero lo importante es que el sol sea para ustedes, no para mí. Liza levantó la mirada por primera vez. No entendemos por qué la directora nos gritó. No hicimos nada malo. Egor tocó su hombro con mucho cuidado. Un gesto corto, casi invisible, pero lleno de verdad. Ustedes son buenas. A veces, los adultos olvidan que los niños también son personas. Esa misma tarde, Egor recibió un mensaje de Lev. Era corto, pero inquietante. He encontrado cosas extrañas en los documentos de la gimnasia. Parece que la selección de alumnos no era nada justa. Mañana iré al departamento de educación. Prepárate.
Va a haber mucho ruido. Egor leyó el mensaje 3 veces. No tenía miedo por él, sino por lo que podía hacer la máquina para cubrir sus rastros, vengarse o aplastar todo. Pero había algo más. Una sensación nueva. La idea de que la verdad ya había empezado a abrirse paso, y nadie podía frenarla. A la mañana siguiente, en las noticias de la ciudad apareció una pequeña nota. Iniciada la inspección de la gimnasia, número 12 por posibles violaciones de los derechos de menores. Korsakova lo supo antes que nadie. Ese mismo día convocó a la prensa para un comunicado urgente. En la pantalla, su rostro aparecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Casi vacío. Esto es una calumnia, dijo con voz plana, sin emoción. Y así comenzó la verdadera tormenta. Sentí que debía actuar. Pensé, tomaré entrevistas a las cuidadoras del refugio, revisaré los informes de la escuela, y si realmente hay falsificaciones, toda esa estructura puede caer. Gore sintió un frío en el pecho, una mezcla de miedo y decisión. Pero solo dijo, ayudaré en todo lo que pueda. Cuando llegó al refugio, recibió el mismo silencio cansado. En las paredes había dibujos de niños. En el suelo, alfombras ya gastadas. Marina Sergeyevna, la cuidadora, parecía no haber dormido en toda la noche. Liza y Mila están mejor, dijo, sobre todo después de saber que vendría. Egor sonrió, aunque por dentro algo se encogió. Las niñas estaban en la sala de juegos. Liza ordenaba los lápices por color. Mila dibujaba en una hoja de cuaderno. Al verlo, Mila corrió hacia él con una sinceridad tan pura que el corazón del hombre se estremeció. Lo estábamos esperando, dijo, casi sin aire de la emoción. Yo también las esperaba, susurró Egor. Se sentó junto a ellas y miró el dibujo. 2 niñas tomadas de la mano bajo un sol grande. Ni lluvia, ni barro. Solo luz. Es muy bonito, dijo. Somos nosotras, explicó Mila. ¿Y él? Señaló la figura que estaba a un lado. Egor sintió un peso suave y cálido subirle al pecho. Gracias, niñas. Pero lo más importante es que el sol esté con ustedes, no conmigo. Liza levantó la mirada. No sabemos por qué la directora gritó así. No somos malas. Egor tocó su hombro con cuidado, casi sin que ella lo notara. Ustedes son buenas. A veces los adultos olvidan que los niños también son personas. Esa misma noche recibió un correo de Lev, el periodista. Había encontrado cosas extrañas en los documentos de la escuela. El proceso de selección no era limpio. Mañana iré al departamento de educación. Prepárate. ¿Habrá ruido? Escribió. Egor leyó el mensaje 3 veces. Tenía miedo, pero no por él. Temía que el sistema tratara de esconder pruebas, de vengarse, de aplastar. Y aún así, había otra sensación. La sensación de que la verdad ya estaba avanzando sola. Al día siguiente, en las noticias locales apareció una nota breve. Comienza la investigación de la escuela número 12 por violaciones de derechos de menores. Korsakova lo supo antes que nadie. Ese mismo día llamó a la prensa. En la pantalla, su rostro estaba tranquilo, casi frío. Es una calumnia, dijo con voz firme. Nunca dejamos a los niños sin supervisión. El vídeo es falso, los testimonios son inventados, y defenderemos la reputación de la escuela por todos los medios legales. Egor miró la transmisión. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Solo alguien acostumbrado a la impunidad podía mentir así de seguro. Un par de días después, lo llamaron al departamento de educación. El despacho era amplio. Diplomas en las paredes. 2 funcionarios detrás del escritorio. Uno mayor, otro joven. ¿Entiende?, preguntó el mayor, que su declaración dañó la reputación de una institución respetada. Egor respiró hondo. Entiendo que 2 niñas estuvieron 1 hora bajo la lluvia y que la directora pasó en su coche insultándolas. El funcionario joven levantó las cejas. Nadie confirma eso. Egor sacó una memoria USB. La cámara sí lo confirma. Y el periodista también. Está listo para entregar el material a medios nacionales. El silencio llenó la sala. Al final, el funcionario mayor habló. Estamos obligados a iniciar una investigación completa. Egor asintió. Por eso estoy aquí. Cuando salió del edificio, el aire le pareció más fresco que nunca. Por primera vez en mucho tiempo sintió que un paso pequeño podía cambiar mucho. Esa noche, le volvió a escribirle. Korsakova intentó borrar archivos. Encontré ex empleados dispuestos a hablar. Prepárate, la historia será grande. Egor cerró los ojos y se apoyó en la pared, agotado.
Pensó en las dos niñas que, por primera vez en mucho tiempo, dormían tranquilas. Pensó que la verdad no siempre necesita fuerza, a veces necesita constancia. Y entendió algo más, ya no había camino de regreso. Una semana después, la historia estaba en todos los portales de Moscú. Algunos hablaban de un escándalo en una escuela de élite. Otros insinuaban abusos del personal directivo. Le enviaba mensajes cortos. Encontré a otro trabajador. Tengo el archivo de ingresos. Korsakova está nerviosa. Está presionando desde arriba. Egor vivía en un estado de tensión constante. Por las mañanas hablaba con los investigadores. Por las tardes reunía documentos. Por las noches visitaba a las niñas en el refugio. Allí, al menos por un momento, podía respirar. Liza estaba más tranquila. Mila ya reía otra vez. Y las cuidadoras habían empezado a mirar a Egor con un respeto sincero, incluso con gratitud. Una noche, mientras dibujaban juntos en la mesa pequeña, Liza levantó los ojos y preguntó: «Tío Egor, si la directora dice que mentimos, ¿nos van a creer?» Él tardó unos segundos en encontrar palabras. Al final dijo, despacio: «Sí, van a creerles. Porque la verdad es terca. Puedes intentar esconderla, pero siempre encuentra un camino para salir». Liza asintió en silencio, como si guardara cada una de sus palabras dentro del corazón. Mientras tanto, Vera Korsakova vivía emociones muy distintas. Su oficina, antes cómoda y amplia, ahora le parecía pequeña, como si las paredes se cerraran sobre ella. El aire estaba pesado. En su escritorio se amontonaban carpetas con quejas, cartas de periodistas y requerimientos del departamento exigiendo explicaciones. Vera caminaba de un lado a otro, apretando las manos. Su seguridad, aquella que siempre la había acompañado, empezaba a agrietarse. «¿No tienen derecho?», murmuró. 20 años construyendo un sistema. ¿Quién es ese Melnikov? ¿Cómo se atreve? La secretaria, Rob, entró de manera tímida con un montón de documentos. «Vera Sergeyevna, nos llaman a la comisión. Piden toda la documentación de los últimos 3 años». A Vera le tembló un párpado. «¿Toda?», repitió. «Toda», respondió la secretaria, apenas en voz baja. «Y los periodistas están en la entrada. Hacen preguntas». Vera cerró los ojos un segundo. Intentó imaginar una salida, pero en su cabeza el nudo solo se apretaba más. La comisión se celebraba en un salón enorme del Departamento de Educación. Techos altos, filas de sillas, micrófonos, taquigrafistas. Egor esperaba junto a la puerta, sintiendo como algo le apretaba el pecho. Aún así, su rostro seguía tranquilo. Lev estaba a su lado, apoyado en la pared. «Ahora empiezan los de verdad», murmuró el periodista. «Si intenta salirse de todo esto». «Lo intentará», dijo Egor, en voz baja. «Pero yo no voy a retroceder». Los llamaron. Korsakova ya estaba sentada a la mesa larga. Serena, perfectamente arreglada, con un traje azul oscuro impecable. Cuando vio a Egor, su mirada se volvió fría, dura. «Ah», susurró, casi sin moverse. «El héroe de nuestro tiempo». Egor no respondió. Solo tomó asiento. El presidente de la comisión abrió la sesión. «Hoy revisaremos los materiales relacionados con posibles violaciones de los derechos de menores por parte de la administración de la escuela número 12. Ambas partes pueden presentar sus explicaciones». Korsakova se inclinó hacia adelante. «Todo esto es un malentendido. El video que trajo Melnikov está sacado de contexto. Las niñas se alejaron del grupo por su cuenta. Y el coche del video, yo no lo conducía». Hablaba con seguridad, como si hubiera ensayado cada frase. Pero en sus ojos pasaba un brillo inquieto, un temblor que no podía esconder. El presidente de la comisión pasó las páginas del expediente con calma. «Sin embargo», dijo, «tenemos testimonios de 3 exempleados de la escuela. También tenemos copias de mensajes eliminados y datos que indican manipulación de los informes de admisión». Vera apretó el borde de la mesa con los dedos. «Son empleados descontentos. Sus palabras no pueden ser prueba». Lev se inclinó un poco. «También están los documentos financieros», recordó. «Y estadísticas que no coinciden con la realidad». El presidente asintió. «Y lo más importante, la grabación. Ya la analizamos. La prueba técnica confirma que es auténtica. Y que la persona del vídeo es usted». El silencio que siguió fue tenso, casi doloroso. Por primera vez, Vera bajó los ojos. Fue apenas un segundo, pero suficiente. Luego levantó la cabeza de golpe.
Yo estaba protegiendo la reputación de la escuela, dijo con voz temblorosa. Tenía que tomar decisiones duras. Sí, pero trabajábamos por un ideal, por un centro ejemplar. Ustedes no entienden nada. Ni ustedes, ni él. Señaló a Egor con el dedo, como si quisiera herirlo. Usted no sabe lo que hace falta para levantar una verdadera escuela. Egor se puso de pie lentamente. Una verdadera escuela, Vera Sereyevna, respondió con voz baja, firme, no empieza por un ideal, empieza por los niños, por aquellos a los que usted decidió que no valían la pena. Vera se encendió de rabia. Usted ha destruido mi trabajo de toda una vida. No, dijo Egor, sin apartar la mirada. Sus decisiones lo destruyeron. No yo. La sala se llenó de un silencio duro, casi punzante. 2 horas después, la comisión dio su veredicto. Vera Sergeyevna Korsakova quedaba suspendida del cargo mientras avanzaba la investigación. Además, se iniciaba una revisión completa de toda la actividad de la escuela. No era el final, pero sí era el comienzo del final. A la salida, los periodistas rodearon a Egor. Los flashes lo cegaban, las voces se superponían. ¿Va a seguir con esta lucha? ¿Qué lo llevó a intervenir? ¿No teme represalias? Egor se apartó con suavidad. Solo hice lo que cualquier adulto debería hacer. Nada más. Y salió rápido, buscando escapar del ruido, de las cámaras, de las preguntas. Esa noche llegó al refugio más temprano que de costumbre. En el pasillo había silencio. Los niños ya se preparaban para dormir. Liza estaba sentada en el suelo, apoyada en la pared, ordenando unos cubos por colores. Mila dibujaba algo, concentrada, con la lengua entre los dientes. Cuando vieron a Egor, las dos se levantaron de golpe y corrieron hacia él. ¿Pasó algo?, preguntó Liza. Egor se agachó y abrazó a ambas. Sintió el calor pequeño de sus cuerpos, y algo dentro de él, cansado y tenso, empezó por fin a aflojarse. Hoy dimos un paso importante, dijo con voz baja. Muy importante. Y también fue por ustedes. Liza lo miró con esa seriedad adulta que tenían los niños, una mirada que parecía ver más de lo que decía. Gracias, susurró. Egor pasó la mano por su cabello. Hace mucho tiempo que nadie me decía esas palabras. Sonrió con suavidad. ¿Y hace mucho que usted no hacía cosas así?, preguntó Mila, imitando sin querer el tono seguro de su hermana. Egor soltó una risa ligera. Una risa que no había podido permitirse en días. Pero sabía que adelante quedaba un camino largo, lleno de esfuerzo y decisiones. Tras la suspensión de Korsakova empezaron a salir nuevos hechos, rechazos ilegales para niños, manipulación del presupuesto, reportes ocultos, datos falsificados sobre premios y concursos. Cada día aparecían nuevos documentos, nuevas declaraciones, nuevos testigos. Y cada día Egor se hacía la misma pregunta. ¿Y qué viene después? ¿A dónde lleva este camino? ¿Debo llegar hasta el final? La respuesta llegó sin que él la buscara. Una tarde, Liza le entregó un dibujo nuevo. Era sencillo, hecho con lápices de colores, 3 figuras tomadas de la mano. «Tío Egor», dijo ella con timidez, «¿podrías estar siempre con nosotras?» Mila, tirando nerviosa de su manga, añadió bajito, «Tú eres nuestro amigo». Egor se quedó quieto. No pudo hablar de inmediato. El aire le entraba lento, como si el pecho necesitara tiempo para entender aquello. Después de tanto ver, tanto correr, tanto pelear, comprendió algo simple y enorme. Por primera vez en muchos años alguien lo necesitaba. No una empresa, no un sistema, sino 2 niñas que lo esperaban cada noche. Se inclinó, las abrazó a las 2 y sostuvo el aire para que la voz no temblara. «Estoy aquí, niñas», murmuró, «y no voy a desaparecer». Y en ese momento entendió que su camino apenas comenzaba. Ese invierno en Moscú fue especialmente hermoso. La nieve cubría los techos con una capa blanca y pareja, apagando el ruido del tráfico. Pero dentro del refugio, donde Egor pasaba casi todas las tardes, el ambiente era más cálido que nunca. Liza leía en voz alta para Mila, segura y tranquila. Mila se reía de sus propios dibujos. Las cuidadoras empezaban a agradecerle a Egor cada vez más a menudo. «Gracias por los medicamentos. Gracias por los libros. Gracias por la ropa de invierno». Pero Egor no pensaba en eso. Él simplemente venía. Venía porque su corazón lo llevaba allí. Mientras tanto, la investigación avanzaba cada vez más rápido. Varios comités comenzaron a revisar los documentos recopilados por Lev, Anastasia y los ex empleados de la escuela.
La presión sobre Korsakova aumentó. Por primera vez, entendió que no había salida. Un mes después, la comisión fue despedida definitivamente. Los archivos se enviaron a la fiscalía. Cuando Egor leyó la noticia, se quedó un largo rato frente a la ventana del refugio, viendo a los niños jugar con Nikita. No sentía alegría maliciosa, solo una calma silenciosa y una extraña nostalgia. El destino de Korsakova era un recordatorio duro. Alguien puede construir muros durante años y al final quedarse solo frente a la pared que él mismo levantó. «Tío Egor», dijo Liza, tocándole con cuidado la manga. Él se volvió. «Sí, Sol», respondió con suavidad. «Hoy queremos contarte algo importante». Egor se inclinó, apoyando las manos sobre las rodillas. Las niñas se miraron con una seriedad que parecía un consejo secreto. Liza respiró profundo. «Queremos que seas, bueno, como de nuestra familia». Mila añadió tímidamente. «Que estés con nosotras siempre. No solo un rato, ni solo por la noche». Egor se quedó inmóvil. Las palabras que había temido escuchar y al mismo tiempo esperado llegaron como un suspiro. Sintió el pecho llenarse de algo cálido, casi doloroso. «Ninas», empezó, con la voz temblando, «esto es muy serio». «Lo sabemos», dijo Liza, asintiendo con seguridad. «Marina Sergeyevna me enseñó que hay personas que se vuelven familia, aunque antes no lo fueran», dijo Egor suavemente. Mila se acercó a su hermana y murmuró. «¿Y usted no nos dejará?» Egor cerró los ojos. Dentro de él, algo encajó finalmente, como una puerta que había mantenido abierta durante años y que por fin se cerraba con seguridad. «No, niñas», dijo, «no las voy a dejar». 2 semanas después, Egor presentó los papeles para la tutela. Luego, inició los trámites de adopción. Los procesos eran largos y complicados, revisiones, entrevistas, interminables conversaciones. Pero Egor no se quejaba. Había enfrentado estrés antes, pero ahora entendía exactamente para qué servía cada esfuerzo. Cuando la decisión fue aprobada, llegó al refugio con 2 pequeñas mochilas nuevas, resistentes y brillantes. Mila abrió los ojos de par en par, emocionada. Liza intentó contener la sonrisa, pero no pudo. Se lanzó a abrazarlo por primera vez sin miedo ni dudas. Las cuidadoras lloraban abiertamente. En primavera, Egor se mudó con las niñas a una pequeña casa acogedora junto al río. En la cocina siempre olía a cacao. En las ventanas aparecieron los dibujos de Mila. Liza organizaba sus cuadernos con cuidado, como si por fin tuviera un escritorio de verdad. Una noche, sentados los 3 en la terraza escuchando el río, Liza le preguntó: «Tío Egor, dime la verdad. ¿Por qué no pasaste de largo aquel día? Podías haberte ido». Egor miró sus ojos confiados. 2 miradas distintas, pero igual de claras y luminosas. «Porque ustedes estaban bajo la lluvia», susurró. «Y nadie debería estar solo bajo la lluvia». Las niñas sonrieron, como si hubieran escuchado la frase más importante de su vida. Y por primera vez, Egor entendió algo más grande. No solo las había salvado él a ellas, ellas también lo habían salvado a él.